Muy bien, les quiero presentar a nuestro próximo orador. Emilio López Cano es presidente de la comunidad R Hispano, que, si me permiten una confesión, esa fue la razón por la que lo conocí y lo contacté como usuario y entusiasta de R, pero él hace muchas más cosas. Él es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, tiene un doctorado en Ingeniería de Sistemas de Información y un máster en Ingeniería de Sistemas de Decisión, y está graduado en Estadística Aplicada. Hoy es profesor de Informática y Estadística y es miembro del Data Science Laboratory de la Universidad Rey Juan Carlos, y previamente fue profesor de Estadística en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha trabajado más de 14 años como estadístico en empresas de sectores diversos. Él colabora como formador en la Asociación Española de Calidad, ha desarrollado también sobre eso un paquete muy conocido de R para calidad también, y es autor de este paquete Six Sigma que les comentaba y dos monografías relacionadas. Hoy nos va a hablar sobre tracking de difusión de nanopartículas, es un desarrollo para el desarrollo justamente de fármacos, con la aplicación de R y de Shiny en contexto de Big Data. Muchas gracias por participar, profesor López Cano, es un honor tenerlo acá, y muchas gracias por conectarse desde allá para hablar con nosotros hoy. Pues muchísimas Voy a, gracias, Fernando. Voy a compartir la pantalla ya para comenzar. Espero que la estén viendo ya. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias, Fernando, por la invitación y el hecho de que fuera, gracias a mi participación en la Asociación Comunidad R Hispano, que comentaré en algún momento de la presentación, lo que es, pues me enorgullece más porque yo también soy un gran entusiasta de R, ¿no? Entonces, bueno, la presentación quería darle algún toque práctico aplicado a informática en salud, y por eso está la aplicación esta de caracterización de la difusión de nanopartículas, pero también quiero dar unas pinceladas de mi visión sobre Big Data, que bueno, se va a hablar mucho en este congreso, en estas jornadas, y algunas coincidiremos, en otras no, pero bueno, cada uno tenemos un poco lo nuestro. Voy a dar unas pinceladas y también algunas ideas sobre R y Shiny, que es, porque habrá mucha gente que no lo conozca, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente soy profesor actualmente en la Universidad Rey Juan Carlos. He trabajado antes 10 años casi en la Universidad de Castilla-La Mancha, es donde de hecho he desarrollado este trabajo de particle tracking con los compañeros de la Facultad de Farmacia, y bueno, colaboro con la Asociación Española para la Calidad, el miembro de español en ISO, que es UNE, y presido la comunidad R Hispano también, ¿no? Hago muchas cosas, como decía Fernando, hay veces que no me da tiempo a contar todo lo que hago. Vale, bueno, el equipo de la aplicación de particle tracking no solamente es un trabajo mío, sino que con los doctores Santander y Lozano, pues con lo que hemos desarrollado esta aplicación, y María, que está haciendo el doctorado con ellos en la Facultad de Farmacia. Vale, no quería dejar de mencionarlo. Y como decía, voy a comentar brevemente mi idea, mi visión sobre el contexto Big Data, del que ya ha hablado también el profesor Sosa, me parece que era, y sobre R y Shiny, ¿no? Intentaré ir un poco rápido para que haya tiempo para preguntas, que luego a menudo son muy interesantes. En mi caso seguro que más que lo que yo pueda contar aquí, ¿no? Entonces, bueno, con el contexto Big Data y en concreto en la informática en salud y los datos, que no es algo específico de informática en salud, sino que esto, bueno, pues también lo cuento cuando hablo de empresas o en cualquier otro entorno. Estas nuevas tendencias están apareciendo en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, aparecen nuevas palabras, nuevos anglicismos casi siempre, que se ponen de moda, como Data Science, Big Data, Internet of Things, en el ámbito de la salud, la e-health y la inteligencia artificial, ¿no? Parece que es lo que, como comentaban antes, pues que nos va a salvar el mundo, ¿no? Y hay muchas cosas ahí de las que hablar. Yo lo que vengo a decir, soy estadístico, entonces detrás de todo esto, detrás de todo lo que haya datos, están los métodos estadísticos, también por supuesto métodos computacionales, hay que tratar los datos, hay que manejarlos, y conocimiento en la materia, ¿no? Que son básicamente las
los tres grupos de conocimientos que tradicionalmente todo lo que pueda ser tradicional de los últimos 10 años, se viene hablando de lo que es data science, ¿no? Esa mezcla entre matemáticas, estadística, informática y el conocimiento de la materia, ¿no? En este caso, pues la medicina, la ciencia de la salud, etcétera. Entonces, bueno, sobre esto, si luego hay tiempo en las preguntas, si alguien pregunta sobre esto, tengo otra visión un pelín distinta sobre este gráfico que está bastante aceptado. Bueno, en cuanto a Big Data, hay también muchas definiciones, mucha mística aquí. En general, yo creo que está ya bastante aceptado que aunque Big Data, para hablar bien de Big Data con propiedad, deberíamos hablar de datos realmente grandes que cumplen las 3 Vs o algunas que surgieron después, de que haber mucho volumen de datos, variedad, velocidad. Pero bueno, está bastante aceptado que Big Data son los datos que no caben en un ordenador, ¿no? La gente habla de Big Data para todo lo que son datos, aunque sean datos que se puedan analizar de cualquier forma, ¿no? Incluso el profesor Ríos y Gómez Ullate del CSIC de aquí de España, pues en un libro comentaron que para la mayor parte de las personas Big Data es cualquier fichero que no soy capaz de abrir con Excel, ¿no? Es bastante gráfico. Pero sí es verdad que hay muchas aplicaciones en las que sí hay Big Data de verdad, como tratamiento de imágenes y de vídeos, sobre todo, ya empiezan a no caber toda esa información en los ordenadores. Y en el caso de imágenes médicas, pues tenemos mucha información que sí que es Big Data, transporte, tecnologías cloud. Y de todas formas, yo siempre sigo diciendo que el análisis estadístico, el análisis de los datos sigue siendo principalmente estadístico, ¿no? Aunque haya mucha informática, lógicamente. En cuanto al otro de las palabras que nos aparecían, el Internet of Things son cosas conectadas, básicamente. Entonces, bueno, en medicina, pues también relacionado con el e-health y todo esto, pues podemos estar recibiendo información de sensorización de dispositivos, smartwatches, están desarrollando wearables no solamente con dispositivos electrónicos clásicos como un reloj, sino con ropa, etcétera. Entonces hay muchas oportunidades aquí para poder integrarlas en aplicaciones, igual que en la industria, pues está aplicando en Industria 4.0 y cosas de este estilo, ¿no? En e-salud, pues hay muchas aplicaciones como en registros electrónicos, registros médicos, salud móvil, que está también desarrollándose mucho ahora. Seguro que en este congreso se va a hablar muchísimo de esto. Y bueno, y sistemas de Big Data utilizados en salud digital en general, ¿vale? Como digo, voy a ir un poquito rápido, si luego hay que en las preguntas hablar sobre algo en más detalle, pues lo hacemos. Y luego, por último, la inteligencia artificial, que es la palabra más de moda, y el deep learning, que bueno, está también bastante aceptado, que deep learning es una parte de machine learning y machine learning es una parte de data science, como aparece en otro diagrama. Casi todo lo que se está haciendo ahora mismo en inteligencia artificial, lo que se publica es frente a deep learning, porque hay algoritmos que funcionan muy bien para muchísimas cosas, temas de clasificación, regresión, etcétera. Y bueno, obviamente hay mucha, aquí quizás sí haya más informática que estadística, pero en todo caso creo que es importante también que en todas estas cuestiones pues se tengan en cuenta los métodos estadísticos, ¿vale? Bueno, entonces esto sería un poco esta visión mía de Big Data desde el punto de vista de la estadística, y ahora voy a hablar un poquitín también brevemente, porque esto sí que me daría para hablar 3 o 4 días sobre R, porque la verdad me apasiona, sobre R, ¿no? R, para quien no lo conozca, pues es un sistema de computación estadística que se puede ver como un software de análisis de datos, pero es mucho más que un software de análisis de datos, como puede ser, bueno, cualquiera de los que se vienen utilizando, ¿no? Porque es también lenguaje de programación y aparte pues, es libre y una serie de características que tiene, ¿no? Pero con R, en definitiva, se puede hacer un poco, se puede llegar hasta donde se quiera, ¿no? Es mucho más que un software de análisis de estadístico. Ha utilizado muchísimo en investigación y docencia, y ahora se utiliza en empresas de todo tipo. Contaré ahora un caso reciente que he visto que me sorprendió mucho de cómo están yendo a por R, o sea, con R a por todas, ¿no? Y bueno, surgió a partir del lenguaje S, que era otro lenguaje, surgió en los laboratorios Bell, como muchos avances tecnológicos de las últimas décadas, y bueno, se liberó como software libre por unos profesores de Australia, que son Robert Rosijaka y Roger Gentleman. Comentar también bueno, que en España tenemos una asociación que se llama Comunidad R Hispano, que está abierto a todo el mundo de habla hispana, y bueno, organizamos también congresos anualmente. Este año hemos hecho una cosita virtual también, pero el año pasado participó la empresa Repsol, que les sonará y que es muy
es una empresa muy grande y, en fin, intentamos buscar ese tipo de colaboraciones también, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho para invitar a que se inscriban como socios cualquiera que le interese el mundo de R, porque no tiene cuota de inscripción, es gratuita y es un sitio pues un poco para compartir cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué utilizar R? R no solamente es gratis, que no hay que pagar por él, sino que lo importante es que es libre, ¿vale? Pues, se diría en inglés, free as in free beer, and free as in free speech, y esto es importante porque uno puede hacer con él lo que quiera, ¿no? Básicamente, no solamente no pagar. Es multiplataforma, funciona en todos los sistemas operativos. Hay una comunidad de usuarios que proporciona muchísimos recursos. De todo se puede encontrar información de cómo resolver cualquier problema. Cada vez se utiliza más en empresas e instituciones. Si uno necesita soporte comercial, también puede contratarlo con empresas que se dedican específicamente a ello, como RStudio, pagar una licencia no de uso del software, sino un soporte técnico y unas ciertas garantías, ¿no? Y bueno, por no extenderme mucho más, se pueden extender muchísimo desde pequeñas funciones hasta paquetes. Hay miles de paquetes disponibles, paquetes que amplían la funcionalidad. Y a mí una de las que más me gustan es las características de investigación reproducible, ¿vale? O trazabilidad se le puede llamar también. En medicina, sobre todo, pues saben que es muy importante la investigación reproducible y ha habido casos muy paradigmáticos, ¿no? Después comentaré otra cosita sobre esto. Entonces, bueno, y en ciencia de la salud hay iniciativas gubernamentales. Hay el National Health System de Reino Unido, tienen incluso un grupo de trabajo para trabajar con R y difundir entre ellos mismos y a la sociedad el poder de R para el temas de salud. Las empresas cada vez están apostando más y bueno, el otro día en un seminario, un webinar que ofreció la farmacéutica GSK, una de las grandes, pues hablaban de que tienen a cientos de programadores trabajando con R para un poco, bueno, pues superar, incluso, bueno, abiertamente hablaban de ir saliéndose de SAS. Y bueno, y luego hay grupos, el R Consortium, que es un consorcio que se creó en R para involucrar a las empresas, pues hay un par de iniciativas de R in Pharma y R in Medicine para fomentar en estos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, me he puesto aquí un link que luego podremos poner el link de la presentación para hacerlo disponible para que estén todos estos links. Hay algún libro gratuito también para temas de R, ¿no? Bueno, R, como decía, tiene una de sus fortalezas es que tiene muchísimas librerías, paquetes que la comunidad desarrolla y que están disponibles para todo el mundo. Ahora mismo como más de 16.000 paquetes de todo tipo, de bioestadística, de farma, etcétera, muchísimo. R es un programa de bajo nivel, digamos, de línea de comandos, que luego se han desarrollado algunos interfaces. El más conocido, el más famoso, el más fácil de utilizar, RStudio, que es una interfaz de desarrollo donde también hay que seguir escribiendo código y hay que decir las cosas a R escribiendo, pero facilita mucho la vida del analista y tiene muchísima funcionalidad que al final, bueno, pues aunque no se aprende tan rápido como SPSS o como Excel, como cualquier programa de ventanas, sí que facilita mucho la vida, ¿no? Y sobre todo esta funcionalidad de informes reproducibles que decía que a mí es lo que me lleva a usar R prácticamente para todo. Cualquier informe que tenga que hacer, cualquier documento, pues lo puedo crear en un formato específico de documento RMARD, aunque es texto plano y muy fácil de utilizar, y a partir de ahí puedo generar y reproducir los informes con los mismos datos que otro analista lo pueda reproducir en otro ambiente y generar esas salidas en Word, en HTML, en PDF o en múltiples formatos, siempre viendo en el mismo archivo tanto el código de qué es lo que he hecho con los datos como el resultado, ¿no? Y la explicación, y eso pues es muy valorado. Y por último, lo que nos ha traído un poco aquí de la aplicación que voy a contar son las aplicaciones interactivas de R Shiny, ¿no? Shiny al final, bueno, es un paquete más de R, ¿vale? Y con el que se pueden programar cosas sin programar, ¿vale? Es decir, programar aplicaciones web sin tener que programar JavaScript, HTML, todas estas cosas de informática, ¿no? Sino que simplemente con las funciones de R que usamos para hacer una regresión, para hacer un gráfico, pues después esto se plasma en una aplicación, ¿no? Entonces, incluimos en esas aplicaciones el análisis estadístico, la importación de datos, todo, una presentación de resultados que puede tener muchas utilidades, desde un cuadro de mando para la dirección del hospital, se me ocurre, hasta un simple resultado de algún análisis que estemos haciendo, ¿vale? Y como digo, pues sin necesidad de programar en Internet. Habrá que programar en R, pero no es la programación de ingeniería de software que hace falta en otros ámbitos, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos. Ahora voy a mostrar el que he traído de Particle Tracking
pero en estos enlaces se pueden ver más aplicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, esta aplicación de particle tracking, por poner sobre la mesa el problema médico farmacéutico que tenemos, se utiliza, bueno, es una investigación que hemos hecho, con la que he colaborado. Yo soy estadístico, como digo, he colaborado con los físicos y los farmacéuticos de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, un equipo multidisciplinar que está en línea con lo que decía del data science, que hace falta todos estos perfiles, pero más que como intersección, como unión. En los equipos tienen que haber estadísticos y tiene que haber conocedores de la materia. Y es un problema que en general está mal abordado por las empresas, ¿no? De cómo trazar esta particle tracking, ¿vale? Ahora comentaré. Y lo que hemos conseguido con la aplicación es ahorrar cientos de horas de trabajo, ¿vale? Que es lo que un poco más más puede llamar la atención, porque bueno, los métodos tampoco es que sean súper sofisticados de machine learning, de inteligencia artificial, vais a ver que se trata de algo sencillo, pero sí que la automatización es muy importante y hemos conseguido ahorrar pues eso, muchas horas de trabajo. Es un experimento de particle tracking. Lo que se trata es de estudiar la difusión de esas nanopartículas, del transporte de las nanopartículas a través de medios biológicos, generalmente pues, algún tipo de moco o algún fluido, y lo que hacemos es para luego pues, transportar el tema de los medicamentos, las moléculas, el principio activo, lo que sea del fármaco que estamos diseñando, ¿no? Así, a grandes rasgos, porque yo soy el estadístico del grupo, lo explicaría mejor el farmacéutico, pero creo que se entiende, ¿no? Entonces, bueno, lo que se trata es de determinar esa difusión, que es un modelo matemático muy sencillo, un modelo potencial, donde hay que estimar un par de parámetros, ¿no? Y esos parámetros me van a decir cómo difunde la partícula en un medio determinado, ¿no? Y entonces esto se determina esa difusión in vitro antes de pasar a los experimentos in vivo, y porque, bueno, para filtrar y no llevar partículas que luego no van a difundir in vivo, pues detectarlas antes de sacrificar animales y de gastar dinero, ¿no? En experimentos que no se vean. Entonces, bueno, detectaron mis compañeros que se hacía una mala caracterización muchas veces por una serie de motivos, ¿no? Entonces, esa mala caracterización resultaba en muchos experimentos in vivo fallos. El experimento es tomar la muestra del tejido, del fluido biológico, lo que sea, de meter las partículas, y el microscopio hace una grabación de todas las trayectorias y es capaz de grabar esas trayectorias de decenas de miles de partículas o cientos de miles de partículas, y en el contexto Big Data no llega a ser Big Data, pero sí que tenemos unos conjuntos de datos muy grandes, pues eso, porque tenemos 40, 50.000 partículas, de las cuales se ha recogido sus trayectorias, y esto se ha traducido, al final se han hecho unos cálculos del mean square distance, que es como se mide la difusión de las partículas, ¿no? Con esa distancia. Bueno, y al final, pues este modelo es el que hay que ajustar y el que hay que estimar esos parámetros para ver si después podemos continuar o no, ¿no? Entonces, los retos que hay de modelización estadística y de informática es que hay que filtrar cuántos segmentos a considerar, porque el vídeo puede grabar 8 segundos, pero solamente con medio segundo o un segundo es cuando la partícula difunde y hay que hacer el estudio. Hay muchas trayectorias erráticas. Y sobre todo que, por lo que decía antes, muchas veces se sobreestima la difusión, porque habitualmente se utilizan métodos muy sencillos de cortar por el R cuadrado del modelo de regresión, y esto, bueno, pues da una serie de problemas, ¿no? Que estamos, no da tiempo a explicarlo entero, pero estamos a ver si nos lo publican en una revista. Y bueno, y luego había un ingente trabajo del analista, porque tiene que analizar miles de trayectorias, hacer ese screening, y con ficheros de Excel, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos es, primero empezamos con unos scripts de R que hacían unos bucles, esas estimaciones de las trayectorias, y seguía habiendo algo de trabajo a mano, pero al final terminamos con una aplicación interactiva Shiny en la que, bueno, pues primero se exploran las trayectorias. Aquí puedes ir una a una de las 40.000, no vas a ver las 40.000, pero sí puedes hacerte una idea de cómo tienes que ajustar el tiempo, y el tiempo el time lag este que dicen, y luego pues se hacen unos ajustes
se pueden hacer los ajustes de todas las partículas automáticamente, de esas 40.000 regresiones no lineales, o incluso eligiendo entre lineales o no lineales, o la linealización del modelo, y en cuestión de segundos tenemos todos los ajustes hechos y con unas distribuciones de los parámetros que se han estimado, ¿no? Y lo novedoso del método también es que, bueno, pues experimentalmente ellos han determinado unos umbrales para usando no solo el R cuadrado, que es lo que se usa tradicionalmente, sino usando también el mean square error y el RMSE para determinar qué partículas son las que hay que excluir y quedarnos solamente con las que realmente me están caracterizando el proceso, ¿no? Y bueno, al final todo esto termina en pues, una especie de dashboard con el modelo seleccionado, con un coeficiente de difusión estimado y un coeficiente también, los dos coeficientes de la ecuación que nos permiten caracterizar cuál es esta difusión, y a partir de ahí pues seguir con otras, ¿no? Hemos añadido también otras, aparte de las medidas, la medida clásica del R cuadrado, que es lo que mucha gente utiliza solamente, pues otras, las medidas de error, una tabla separando los intervalos del parámetro alfa, que es el más importante para ver cuántos realmente están difundiendo bien, y otras métricas que son muy útiles, ¿no? Ratios de la difusión con respecto al agua, por ejemplo, o a otra métrica que se hace. Entonces, bueno, no hay muchísimo tiempo para hacer una demo, no la voy a hacer. Si hay alguna pregunta, pues podemos ir sobre algo concreto, pero la aplicación, para que se vea que es algo muy... vaya, para que se vea un poco cómo es en vivo, se la voy a mostrar. Vale. Vale, y bueno, simplemente comentar vale, comentar que hay muchos más ejemplos de aplicaciones Shiny, que es una tecnología muy potente y bueno, que se está utilizando cada vez más. Estas empresas como GSK presentaba aplicaciones Shiny, el NHS también están desarrollando muchas, y se pueden ver muchas de las cosas que hacen en epidemiología ahora mismo con el COVID o con otro tipo de aplicaciones, pues son aplicaciones Shiny también, ¿vale? Que bueno, son, como digo, muy interactivas y tal. Nosotros también hemos desarrollado alguna más en otros ámbitos de la economía, por ejemplo, con los datos públicos de Eurostat, una aplicación que fuimos a Bruselas y tuvimos un premio, y algunas cosas para empresas, una también de economía para predecir precios de vivienda. Y en salud animal también tenemos una interesante con una empresa de ensayos clínicos veterinarios que se llama Test and Trials, que estamos también, incluso la hemos desarrollado y van a empezar a comercializarla para aplicarla, para vendérsela o dar ese servicio a las granjas de producción animal, ¿no? De cerdos sobre todo, o gallinas, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente al final no la he podido abrir, es lo que pasa, con menos mal que tenía las capturas de pantalla, pero las aplicaciones Shiny pues tienen este aspecto donde uno va seleccionando cosas y se van haciendo los análisis de forma dinámica. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que casi voy a parar ya, agradeciendo la atención, para dejar paso a las preguntas, y que creo que puede ser muy interesante. Y si mientras abro la aplicación, pues podemos verla. Muchísimas gracias, profesor López Cano. Vamos Muchas a gracias. abrir el chat para preguntas. Ahí está. A ver, confirmo que esté abierto el chat.
Bien, nosotros también hemos tenido algo de experiencia trabajando con apps de Shiny. Como decía el profesor López Cano, tienen aplicaciones extremadamente diversas, ya sea en la industria, en el ámbito de la salud, bueno, como mostró él recién, en el ámbito de investigación para desarrollo de fármacos o para desarrollos similares. Yo le quería preguntar mientras estaba mostrándonos la aplicación, tal vez mostró en un momento este gráfico de Venn, que a veces se observa para formar equipos de ciencia de datos, esta necesidad de encontrar gente con competencias, con conocimiento disciplinar, vamos a decir, con conocimiento estadístico, con conocimiento de programación, porque si bien no habrá que programar en HTML para algunas cosas, en Java sí hay que programar en R, y a veces eso puede ser bastante complejo. En su experiencia, ¿cuál es la competencia que más cuesta conseguir, o donde haría falta más formación de profesionales en esas áreas? Pues es una pregunta un poco complicada y interesante a la vez, porque, y bueno, vale, poniéndome un poco gallego, diría que depende, ¿no? Porque, bueno, había dicho que al final de la presentación tenía algunas otras diapositivas. No sé si se vuelve a ver la presentación mía, creo que sí. Tenía una diapositiva con otro diagrama de Venn, se lo pueden ver, ¿verdad? Vale, donde decía que me gustaba más donde la intersección no es el data science, la intersección es un unicornio porque no existen estas personas que tienen todas las capacidades, ¿no? Entonces, para mí data science es la unión de los conjuntos donde efectivamente pues hace falta de todo, pero no puede tenerlo todo la misma persona, ¿no? Ni siquiera un conjunto reducido de personas. Entonces, para mí lo importante son los equipos. Pero dicho esto, lo difícil es que el médico aprenda informática, probablemente, que el informático aprenda medicina y que el estadístico aprenda medicina también, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que todas las personas del equipo sepan lo suficiente de las otras dos cosas para poder ser efectivos, para poder trabajar juntos y para poder pues entenderse, saber, si no sabe programar, si hay que programar en JavaScript y no sabe JavaScript y el estadístico, poderse entender con el informático para saber lo que tiene que hacer, y así con todo, ¿no? Entonces, yo creo que lo difícil es formar a una persona que no es especialista de una de las tres áreas en alguna de las otras dos. Sin embargo, creo que se puede. Lo que pasa es que nos centramos muchas veces en que alguien sepa de todo, que el médico o el biólogo aprenda mucha informática y mucha estadística, y lo que hace falta es que haya equipos multidisciplinares que se apoyen y que sepan lo suficiente de las otras cosas como para trabajar juntos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos alguna nota de agradecimiento. Quería abrir si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Bueno, como decía, las slides están en internet y las pondré en mi timeline de Twitter si a alguien le interesa verlos y los enlaces o quiere cualquier cosa, pues yo soy muy open, ¿no? Como R, o sea que cualquier cosa esté a disposición de todos ustedes. Bien, bueno, le agradecemos de vuelta muchísimo por conectarse y por aceptar la invitación. Y nos contactaremos entonces a través de Twitter o de sus redes, y esperamos verlo en nuevos eventos de estas jornadas o de eventos de R hispano también entonces. Muchas gracias, profesor López Cano. Gracias por presentar. Fenomenal, muchas gracias, Fernando.